Bueno, es un placer estar con ustedes esta mañana. Se siente el calor de la hermandad y del sol, del verano también. Pero es hermoso reunirse entre hermanos cualquier día de la semana para estudiar la palabra de Dios. Pero estar un sábado es especial. Ustedes vieron que pasé con una mochila y habrán pensado, ¿por qué no la deja ahí donde estaba sentado? Es que está llena de libros. Esa mochila está llena de libros, no sé cómo voy a hacer. Tal vez ustedes se tengan que ir a comer. No. Esta Biblia me acompaña desde hace como 30 años. Tenía otra, pero me desapareció un día. Alguien se la llevó y nunca más la encontré. Me gusta esta Biblia porque tiene anexados citas de Elena de White sobre los temas que están arriba. Entonces, cuando quiero recurrir a algún mensaje inspirado, lo tengo acá. Por eso me gusta mucho esta Biblia. Y voy a leerles para comenzar. Bueno, no para comenzar. Para comenzar vamos a orar. Después les voy a compartir algunas cuantas cosas. Ármense de paciencia. Esto va a ser largo. Y no se rían porque va a ser largo. En serio. Pero vamos a orar al Señor. Permiso. Amado Padre Celestial, rogamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros, porque vamos a abrir tu palabra, porque vamos a estudiar la historia, porque vamos a tratar de comprender el momento en el cual vivimos y necesitamos la mente clara. Rogamos que tu Espíritu descienda aquí al corazón de cada uno de los presentes. Lo pedimos no por nuestros méritos que no tenemos, sino porque deseamos hacer la voluntad de Jesús en su santo nombre. Amén. Bueno, les decía que les voy a mostrar por qué es útil tener una Biblia como esta. Yo no sé si todavía la siguen vendiendo, alguien me dijo que ya no, pero es una lástima. Vamos a buscar Génesis. Bueno, este versículo ni lo tendríamos que buscar porque lo conoce todo el mundo. Génesis capítulo 3. Versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, entre tu simiente, la descendencia de la serpiente, y la serpiente de ella, de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Todos ustedes saben que esa descendencia se cumplió, esta profecía se cumplió 4000 años después de que Dios lo había anunciado. Hoy en día, dentro de nuestra iglesia, hay una nueva teología que trata de cambiar la obra que hizo Jesús por nosotros. Y esa teología dice que Jesús pudo vencer al pecado porque vino con la naturaleza humana que tenía Adán antes de pecar. Por lo tanto, al ser el segundo Adán, reemplaza al primer Adán, pero antes de pecar, cuando estaba en el Edén y no había tocado el árbol ni había comido el fruto. En otras palabras,
Jesús tenía una doble ventaja con respecto a nosotros. La primera ventaja es que es el Hijo de Dios, es Dios. Y la segunda ventaja es que no tenía el pecado que tenemos nosotros. En otras palabras, Jesús vino a morir para redimirnos, pero nosotros nunca jamás podremos vivir sin pecado. Eso contradice varios pasajes de la Biblia, especialmente cuando habla de los 144.000, que son un grupo especial que sobrelleva las pruebas sin caer en las trampas de Satanás. Lo que dice el comentario de Elena de White sobre este punto es lapidario. A ver, un segundo. Dice así: Cristo colocó sus pies en las pisadas de Adán. ¡Qué amor! ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Tomaría sobre sí, ¿qué cosa? La naturaleza caída de Adán, no la naturaleza anterior. Esto se le llama la teología prelapsaria, o sea, anterior al pecado. La teología poslapsaria es lo que dice Elena de White que hizo Jesús. Tomó la naturaleza caída, recién caída de Adán, de hacía unos minutos. No, con 4.000 años de pecado. Tenía todas las complejidades que tiene nuestra naturaleza humana. Y él venció, aferrándose a Jesús, a Dios. Es el ejemplo que dice el Señor: ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también lo hagáis. Eso lo dice en la Santa Cena, pero se aplica a cualquier aspecto de la vida de Jesús. El tema que quiero presentarles hoy es: tengan cuidado con los teólogos, porque esta historia de la naturaleza prelapsaria y poslapsaria surge de conceptos acuñados por los teólogos. ¿Y quiénes son los teólogos? ¿Dónde se encuentran los teólogos? ¿Y para qué sirven los teólogos? Y vamos a ver que hay todo un peligro en creerle a los teólogos sin investigar a fondo. Un amigo mío me decía esta semana, él ahora vive en el campo, en el medio de la provincia de Entre Ríos, pero hasta hace poco vivía acá en Florida. No sé si estoy señalando bien, pero Florida, por acá. Anciano de la iglesia de Florida. Y junto con otros miembros de la iglesia de Florida no creían en la Trinidad. Entonces el pastor de la iglesia le dijo, y él me hizo esta seña: ahora va a venir un teólogo de la universidad y te va a mostrar que todo lo que ustedes creen es falso. Así que
¿Estén bien listos? Bueno, llegó el sábado, estaban preparados los hermanos. Especialmente este hermano que me habló es muy estudioso y como es ingeniero, él tiene que probar la dureza de los materiales, ¿no? Si no, no los va a usar. Así que él se fue con su computadora. Griego, hebreo, citas de Elena de White, todo tenía ahí. Y empezó la charla, la conversación con este teólogo. Y dice, después que terminamos la conversación, no solo no nos había convencido, sino que se quedó sin argumentos y casi que lo convencimos nosotros a él. No creo que lo hayan convencido, no lo sé, tal vez sí, tal vez dejaron plantada en este teólogo la semilla de la duda para investigar más. Dios quiera sea así. Porque todos los que hemos entendido el tema del gran engaño de la Trinidad, todos, a veces usamos términos que son absolutos y los usamos como relativos, ¿no? La mayoría de los que entendimos eso éramos trinitarios antes y sabíamos que meternos en ese tema podía costarnos caro. Podía costarnos la defraternización de nuestra iglesia y si alguno trabajaba para la iglesia podía perder el trabajo. ¿O no? Sí. De hecho, ha sucedido. Todo eso ha sucedido. Entonces, se cumple lo que dijo un filósofo, era periodista también norteamericano que vivió hace 100 años en Estados Unidos, Upton Sinclair. Casi nadie sabe quién fue Upton Sinclair, pero era muy inteligente y por lo menos dijo esta frase que es real. Dijo así: es muy difícil hacer que alguien entienda algo si su sueldo depende de que no lo entienda. Y nosotros lo vemos en este tiempo. Hay muchas personas que no quieren entender simplemente porque piensan cuánto les va a costar entender. Pero la búsqueda de la verdad es un camino que Jesús nos dice que tenemos que comenzar. Vamos a Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, no las cartas. Versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El mismo Juan relata más adelante que cuando Jesús estaba frente al tribunal, frente a Pilato, Pilato se escuchó de la boca de Jesús de que él era la verdad. Pero Pilato no estaba interesado en conocer la verdad. Pilato estaba interesado en permanecer en su puesto. Y le hizo una pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cada persona del mundo tiene su propia verdad, ¿o no? Cada uno cree tener su verdad y es difícil sacar a todas las personas de su verdad de la cual están convencidos. En general armamos a nuestro alrededor para nuestra seguridad una verdad y nos la creemos. Y después un día nos damos cuenta de que esa verdad era una mentira. ¿Y cómo volvemos a rearmar nuestra vida? Es muy difícil. Por eso
el sabio Salomón nos dejó este consejo en Proverbios capítulo 23. Probablemente ustedes también lo sepan de memoria este versículo. Son como esos versículos de verdades innegables. Proverbios 23 dice así: compra la verdad. ¿Y qué más? Y no la vendas. ¿Y qué más? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas, pero además de eso, de comprar la verdad, compramos la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En cierta medida, este versículo se parece a lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una cosa lleva a la otra. Iniciar el camino, siguiendo los pasos de Jesús, nos conduce a la verdad. Y luego, ¿en qué termina? En la vida eterna. Y acá dicen algo así: compra la verdad, no la vendas, adquirirás también, no lo dice así, pero es lo que está sugiriendo, adquirirás también sabiduría, enseñanza e inteligencia. Y esta es solamente la introducción. ¿Les gustaría conocer la verdad? Bueno, la verdad está acá. No está en Daniel Cooper. Esta es la verdad. Jesús lo dijo: yo soy la verdad. Yo lo que voy a mostrarles ahora es simplemente cómo Satanás intenta engañar a los buscadores de la verdad. Y cuáles son las armas que utiliza. Hablando con un amigo en estos días, le estaba comentando acerca de por qué Elena de White escribió tantos libros. ¿Nunca se preguntaron ustedes por qué tantos libros? Sí, todo el Evangelio, todo lo que necesitamos saber está en Génesis. Que Dios es nuestro creador, que el hombre pecó, que va a venir un Mesías. ¿Qué significa la venida del Mesías en la experiencia de Abraham y la experiencia de los patriarcas y el régimen pro salud, Génesis capítulo 1 versículo 29? O sea que prácticamente no necesitamos el resto de la Biblia. ¿Y para qué está el resto de la Biblia? Porque a través de esas historias nosotros podemos entender, no solamente en una forma más ampliada, el inmenso amor de Dios, sino también las acechanzas del enemigo. Yo no estaba en el Edén, claro, ustedes se dan cuenta, no soy tan viejo, soy un poco. El sábado pasado cumplí 66 años, o sea que estoy jubilado ya. Pero intuyo que, de acuerdo a lo que dice Elena de White, de la experiencia de Adán y Eva en el Edén, ellos recibieron allí toda la instrucción acerca del amor de Dios y la visita de Jesús y de los ángeles. Más no se puede pedir. ¿Cuánto nos transmitieron Adán y Eva a nosotros de esa experiencia? ¿Cuánto? Unos dicen mucho y otros dicen nada. A ver si nos ponemos de acuerdo. No vamos a salir de acá hasta que no nos pongamos de acuerdo. Hermanos, no nos transmitieron nada, casi nada de esa experiencia. No les sirvió de nada. No sabemos cuántos años o cuánto tiempo estuvieron en el jardín del Edén. Yo tengo una cierta idea también basado en lo que Elena de White dice, que Jesús, dice así Elena de White: la tentación fue apartada de Adán en todo lo posible.
se dispuso el plan de salvación de tal forma que cuando Adán fue probado, la tentación fue apartada de él todo lo posible. Cuando Adán fue tentado, no tenía hambre. Eso habla del amor de Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez se preguntaron? Siquiera imaginaron esa situación. No había excusa para el pecado. No había excusa. No es que había estado caminando todo el día y estaba muerto de hambre. No tenía hambre. Ese es el amor de Dios. Apartó la tentación todo lo posible. Y hay otra cita, a ver si la encuentro acá. Esto está tan lleno de citas. Donde dice que Jesús puso sus pies en las pisadas de Adán. Dice Elena de White. Jesús puso sus pies en las pisadas de Adán. ¿Eso qué significa? Que cuando Jesús vino acá, transitó el camino como ser humano, pisando las pisadas de Adán. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán pisando en el Edén antes de caer? No sabemos. Intuyo alrededor de 30 años. Intuyo. Basándome en estas cosas, ¿no? Esas declaraciones de Elena de White que casi nadie lee. Bueno, Emmanuel habló acerca de los teólogos y el aporte de los teólogos a las religiones. ¿Cuándo empezaron a surgir los teólogos a través de la historia? De acuerdo a la historia bíblica, en la época de Abraham, ¿había teólogos? No. Hacía bastante tiempo que habían salido del arca de Noé, unos 200 años más o menos, 250 años, pero no había teólogos. ¿Qué había? ¿Qué sí había? Sacerdotes. ¿El nombre de un sacerdote? Melquisedec. ¿El nombre de otro sacerdote? El nombre de Melquisedec lo saben todos. ¿Otro sacerdote? En la época de Abraham. ¿Otro sacerdote? Esto es para que se despierten un poco. Abraham. Porque cada padre, cada patriarca, cada dirigente de cada familia que amaba a Dios era un sacerdote para su familia. El primogénito tenía que ser el reemplazante del padre, luego para mantener a la familia unida en ese mensaje. Así que eso siguió siendo así hasta la época de Moisés, cuando recién hubo una familia instituida como sacerdotes. Bien, ¿cuándo empezaron los teólogos? ¿Cuándo empezaron los teólogos? Hablando del cristianismo, porque en las religiones paganas, los teólogos aparecieron enseguida, que son los intérpretes de los oráculos. Son los intérpretes. ¿Un teólogo qué es? Un estudioso de Dios. Y lo que tratan de hacer los teólogos es explicarnos lo que Dios quiere. Pero nosotros tenemos la Biblia. Y en la época de Jesús, ¿tenían la Biblia? ¿Y quiénes eran los teólogos en la época de Jesús? Los fariseos. ¿Quiénes más? Los saduceos, que eran eran dos partidos. Tenían sus propios teólogos. Unos interpretaban de una forma, otros interpretaban de otra. Los saduceos, por ejemplo, aunque tenían la Biblia, no creían en la resurrección. Y los fariseos sí. Los fariseos tenían sus rabinos, todos intérpretes de la Biblia.
para allanarle el camino a la gente al conocimiento de Dios. Esa es la teoría del funcionamiento de la función de los teólogos. Eso era lo que hacían los teólogos en el tiempo de Jesús. Le allanaban el camino para conocer al Dios verdadero o le obstaculizaban el camino. Le ponían piedras de tropiezo, le ponían mandamientos de hombres. ¿Saben ustedes? Era así. Jesús los recriminó. Juan el Bautista los recriminó antes que Jesús. Y Jesús los recriminó. Mateo capítulo 23, que no lo vamos a leer porque es muy duro y porque lo pueden leer ustedes en sus casas. Y Jesús no estaba de acuerdo con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, justamente porque entorpecían el acceso del pueblo a la palabra lisa y llana de Dios. ¿Por qué la gente lo seguía a Jesús? ¿Él cómo predicaba? ¿Complicado o fácil? Fácil. ¿Qué usaba para la predicación? La naturaleza, las experiencias cotidianas de la gente. Y lo entendían. Las parábolas. Nunca utilizaban parábolas los fariseos y los saduceos. Ellos utilizaban un lenguaje elevado al cual el pueblo no podía llegar. ¿Qué idioma utilizaban los fariseos para discutir las cuestiones bíblicas? Hebreo. ¿Qué idioma hablaba el pueblo? Arameo. Van bien, van bien. De vez en cuando. Pero, ¿ustedes creen que estamos muy lejos de esa situación? Las religiones existen gracias a los teólogos. ¿Todos los teólogos son malos? ¿Algún teólogo bueno? Claro, depende. No, pero ha habido teólogos buenos. A lo largo de la historia ha habido hombres sinceros que, siendo teólogos, estuvieron dispuestos a poner su cabeza para que se la corten. Y si vamos un poco más atrás, Saulo de Tarso, ¿no era un teólogo Saulo? Sí. Pero él dejó su comprensión teológica que lo había formado y se acercó a Jesús y entendió el mensaje de Jesús. Y eso fue lo que pasó con los teólogos sinceros. Jerónimo Savonarola en Italia, perdón, claro, Martín Lutero, obviamente, Wycliffe, Juan Hus, todos eran sacerdotes católicos. Eran teólogos, habían estudiado teología, pero cambiaron su forma de pensar y predicaron la palabra de Dios. Entonces, no nos vamos a enojar con todos los teólogos, solamente con aquellos que deliberadamente, para mantener las estructuras de su religión, apartan al pueblo del camino. Pasa en todas las religiones que tienen teólogos. Cuando le damos a los teólogos la autoridad de interpretar la Biblia, pues estamos poniendo en sus manos nuestra salvación. Lamento decirlo así, pero es así. Los teólogos son confiables hasta cierto punto. Y hay teólogos sinceros, lo vuelvo a decir, conozco algunos de ellos. No todos son lo suficientemente valientes como para renegar del sueldo que reciben. Algunos están esperando hasta un determinado momento, tal vez, que suceda algo para dar a conocer su
su verdadero pensamiento, lo cual los hace en cierta medida no confiables. Porque sí, algo, ¿no? Voy a tomar un poquito. La Iglesia Adventista no se salva de esto. Los pioneros de la Iglesia Adventista no eran teólogos en el estricto sentido de esa palabra. Ellos eran pastores. Algunos de ellos ni siquiera eran pastores. Se fueron haciendo con el tiempo, con el estudio de la palabra de Dios. José Bates no era pastor. ¿Qué era José Bates? Marinero. Era capitán de un barco. Tenía su propio barco. Tenía un hombre, tenía una pequeña fortuna y dejó todo y terminó sin nada para poner esa fortuna al servicio de la predicación de la palabra de Dios. Lo conocemos como el pastor Bates, pero él nunca estudió teología. Tampoco Jaime White, tampoco Uriah Smith. Cuando Uriah Smith comenzó a escribir para la revista adventista, tenía 15 años. Era menor que Elena de White. Entonces podemos decir que los pioneros de nuestra iglesia levantaron un movimiento de la nada, de un chasco devastador, porque querían conocer la palabra de Dios y no se basaban en lo que habían dicho los teólogos de las religiones de las cuales ellos venían. Esos hombres, muchos de ellos, no solamente eran extremadamente espirituales, eran muy inteligentes, porque el estudio de la palabra de Dios va abriendo nuestra mente y nos va haciendo cada vez más inteligentes. Por eso llegaron a ser muy inteligentes, pero algunos de ellos, como el pastor Andrews, tenían estudios formales, una persona de una capacidad muy grande que sabía 7 idiomas. ¿Cuántos de ustedes saben 2 idiomas? Que no sea guaraní. Pues vi que había muchos de misiones por ahí, seguro que saben guaraní. Ahí, ¿cuántos saben? 3 idiomas, qué envidia. Es muy difícil encontrar a alguien que sepa 7 idiomas. Pero no solamente eso, era una persona muy culta. Una de las personas más cultas que dio nuestra iglesia. John Lockborough, Andrews, Bates. De paso, cuento un chisme, algo que seguramente no saben de José Bates. En la década de 1820, sí que... pensé que usted decía que sí. En la década de 1820, José Bates estuvo en Argentina. ¿Sabían eso? No. En la ciudad de Buenos Aires. Atracó en el puerto de Buenos Aires con su barco, que traía mercaderías para acá, y estuvo en Buenos Aires. Él cuenta en un libro que se llama Las aventuras del capitán Bates. Él cuenta, Buenos Aires en 1820 era una lágrima, y él más o menos la describe así, era una aldea. No es la ciudad que era hoy, eso. Pero bueno, uno de nuestros pioneros estuvo acá. Todavía no había iniciado el movimiento adventista. Eran hombres de una brillantez que cuando estudiamos la vida de ellos nos damos cuenta por qué Dios los eligió para levantar este movimiento. Este no fue un movimiento levantado por casualidad. El movimiento adventista es un movimiento levantado por Dios con hombres dedicados
al estudio de la palabra de Dios, despojándose del bagaje que traían de sus iglesias. Ellos dejaron atrás todas las enseñanzas anteriores. Algunos de ellos, como Elena de White, que provenían de la iglesia metodista, eran trinitarios. Jaime White y otros eran de la iglesia de la Conexión Cristiana, que son antitrinitarios. Pero ellos dijeron, hagamos de cuenta que estamos en cero. Vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Y a través del estudio de la palabra de Dios llegaron a entender la verdad del santuario, la verdad del sábado, la verdad de que no existe la inmortalidad del alma, de que no existe el infierno. Todas esas doctrinas que eran características de las iglesias de su tiempo. Y ellos dijeron, esto es error, esto otro es error, y esto otro es error, y adoptaron las doctrinas o el conocimiento que Dios les iba mostrando a través del estudio. O sea, hicieron lo que cualquiera de nosotros podría hacer sin la ayuda de los teólogos. Porque después que ellos murieron, el movimiento adventista creció de tal manera que entró mucha gente que no traía el espíritu de los pioneros. Entraron entusiasmados por algunas de nuestras características de nuestras predicaciones, les gustó el tema de salud, entró mucha gente por el tema de salud. Elena de White dijo que la salud va a ser una de las puntas de lanza que se utilizarán en el tiempo del fin. ¿Por qué lo habrá dicho? Pues porque la sociedad de nuestro tiempo vive enferma. ¿Realmente es así o no, doctor? ¿Es así o no? ¿Dan abasto las instituciones médicas? Cada vez la gente está más enferma. Más enferma y más gente enferma, que no siempre es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está interesada en enfermarlos. Fíjense ustedes si no existieran la cantidad de productos alimenticios que los laboratorios introducen en la sociedad y que tienen tantos aditamentos que finalmente terminan enfermando a la sociedad, y la sociedad está enferma. Y los adventistas, que tenemos el maravilloso mensaje de la salud, no lo podemos predicar como lo deberíamos predicar porque también estamos enfermos. Los que no siguen el plan de salud que Dios le mostró a Elena de White, pero en realidad es un plan que viene desde el Edén, también están enfermos. Un amigo que vive en los Estados Unidos, es un pastor jubilado ya, me comentaba hace poco que en Estados Unidos, ¿por qué me meto en estos líos? No sé cómo decirlo para que no parezca muy fuerte, pero es fuerte. La dieta de los pastores hace que estén demasiado gordos. Por lo tanto, no pueden predicar el programa de salud de la iglesia porque todo el mundo dice, yo no quiero terminar así. Con ese programa de salud no quiero terminar así. Entonces, los artilugios de Satanás nos hacen que perdamos también una de las grandes banderas. Hemos ido perdiendo banderas a lo largo de nuestra historia. Esta tarde vamos a hablar de esa pérdida de banderas a lo largo de esa historia y cómo esa pérdida de banderas ha sido dirigida por ciertas personas para que perdamos de todo y nos volvamos a lo que es el mundo, ¿no?
solamente prediquemos el amor de Jesús. Ese es, y está bien. Pero también dice Jesús, síganme. O sea, solamente predicar el amor de Jesús y no seguirlo a Él, es como los pastores adventistas de ese lugar donde me comentaba mi amigo, que son todos gordos. Es más, no es Argentina ese lugar. Pero dice que han caído bajo la seducción del asado argentino. Dice, la mayor fiesta es reunirse a comer asado argentino, al estilo que lo cocinamos acá, no sé cómo es el tema, ¿no? Pero fíjense, en vez de conquistar al mundo, el mundo conquista a la iglesia. Le decía que nuestros pioneros entendieron que la iglesia solamente puede ser manejada por Dios y por la conciencia de cada persona basado en la Biblia. Por eso, cuando en 1883, en un congreso, 1883, se planteó la necesidad... Ponemos un credo, luego terminaremos, son 5 pasos, ¿no? El 5.º paso es perseguir a los hermanos de acuerdo a ese credo. Lo mismo que nosotros queremos evitar, porque lo hicieron todas las iglesias anteriores y lo hizo la ramera de Apocalipsis 18. Lo queremos evitar, evitémoslo no poniendo un credo, que la Biblia sea nuestro credo. Hubo mucho debate y finalmente, cuando terminó el congreso, el pastor Butler, que era el presidente de la Asociación General en ese momento, hizo una declaración. Esta es la declaración del pastor Butler. Dijo: como iglesia jamás vamos a tener un manual de iglesia. El último manual de iglesia es la 15ª edición. Traje 3 y les voy a leer algunas cosas del manual de iglesia y cómo han ido cambiando. Y no es que esta historia sea secreta, porque acá lo dice en la introducción de este manual de iglesia, que es uno de los más viejitos que tengo de la década del 70 también, pero este es de la década del 90. Dice así: en el Congreso de la Asociación General de 1883, cuando se propuso que unos artículos que se habían ido publicando en la revista adventista se publicaran en forma de un manual de iglesia, esa idea fue rechazada. Aunque no transmite las palabras de Butler, de que dijo que como iglesia nunca tendríamos un manual de iglesia, pero confirma de que fue rechazada la idea de un manual de iglesia. El tiempo pasó y acá justifican un escrito de John Lockborough, que él, cuando la iglesia empezó a crecer, dijo que debíamos hacer algún tipo de ordenamiento para los pastores, o digamos, para los asalariados de la asociación, para que no hiciera cada uno lo que quisiera, sino un cierto orden para que la asociación general supervisara bajo ciertas normas a ¿quiénes? ¿A los que ponen el dinero o a los que reciben el dinero? A los que reciben el dinero. Si vos recibís un dinero, te tengo que supervisar, porque si no, haces lo que tenés que hacer, si te estoy pagando de más. Pero no para los laicos. Eso era lo que escribió Lockborough. Ahora acá más o menos lo cuerpean un poco, ¿no?, para justificar y decir que esto es palabra de Dios. El manual de iglesia es palabra de Dios. Cuando en realidad ha ido cambiando en cada 15 ediciones, en 90 años. El primer manual de iglesia se puso después de la muerte de todos los pioneros en 1931. ¿Cuántos años han pasado? Más de 90 años. 15 ediciones en 90 años
quiere decir que cada 5 años hay una edición. Ustedes imagínense si nuestra Biblia tuviera que ser permanentemente revisada, que no es que no lo estén haciendo, la están revisando permanentemente para adecuar algunos conceptos y a veces sacar algunos versículos porque dicen definidamente cosas que la sociedad actual no quiere aceptar, en contra del colectivo LGTB, por ejemplo, ¿no? Y varias otras cosas. Entonces, los manuales de iglesia, cada manual de iglesia, que no debía existir y que comenzó por una idea de controlar a los que reciben el dinero, termina siendo usado para controlar a los que ponen el dinero. Solamente les voy a decir esto. En este manual de 1990 dice lo siguiente: la Junta de Nombramientos de la Iglesia no tiene miembros ex officio. ¿Qué es un miembro ex officio? Una persona que por su oficio tiene que formar parte de la Junta de Nombramientos sí o sí. Por ejemplo, el anciano. Por ser anciano de iglesia, no tiene que formar parte de la Junta de Nombramiento. No es obligatorio. El pastor tampoco. Eso dice el manual de 1990. Nadie es miembro ex officio. Tiene que ser nombrado por la asamblea, por los hermanos de iglesia. Si los hermanos de iglesia no quieren que el pastor esté en la Junta de Nombramiento, pues no tiene que estar. Manual del 2000 dice: el pastor es miembro ex officio de la Junta de Nombramientos. Sí o sí, les guste a los hermanos de iglesia o no les guste, cuando se arma la Junta de Nombramiento, el primer miembro es el pastor de la iglesia. Manual del 2005, 5 años. Dice: el pastor es miembro ex officio de la Junta de Nombramiento y además es el presidente de la Junta. Cada vez más poder, cada vez más poder. Y así se le va restando el poder a los laicos, que son sometidos a lo que dicen los dirigentes. Seguimos con la historia de la iglesia. Manual de Iglesia 1931, ya habían muerto todos los pioneros de la iglesia, todos los que se oponían a esto ya habían muerto. ¿Quién se va a oponer? Ahora viene una nueva generación que acepta lo que sea. Esta es una meditación matinal de hace varios años. Creo que es de 1990 y algo. A ver. Recibiréis poder, se llama, es de 1995. Hemos decidido volver a leerla con mi esposa porque en general me gusta volver a leer libros, meditaciones que sean de Elena de White. Nos hemos chasqueado un poquito con algunas meditaciones que dijimos, ¿para qué compramos esto? Pero claro, uno no lo sabe hasta que no lo lee, ¿no? Pero las de Elena de White nunca nos chasquean. Y este se llama Recibiréis poder, persona, presencia y obra del Espíritu Santo. Bueno, la cantidad de citas antitrinitarias que hay en este libro son pasmosas. Casi cada día uno puede encontrar una cita antitrinitaria, porque, por ejemplo, la del 24 de enero dice: cuando la convicción toca las cuerdas sensibles de la conciencia, ¿por qué no prestarle oídos para escuchar la voz del Espíritu de Dios? No de Dios Espíritu, del Espíritu de Dios. Hay muchísimas de estas, ¿no? El Espíritu busca habitar en cada creyente
y si es bienvenido como huésped de honor, los que lo reciben llegarán a ser perfectos. ¿Qué debería decir? La voy a leer de nuevo. El Espíritu busca habitar en cada creyente y si es bienvenido como huésped de honor, los que lo reciben llegarán a ser perfectos en Cristo. O sea, el Espíritu me hace perfecto en Cristo. ¿Por qué no me hace perfecto en el Espíritu? Si el Espíritu es Dios, me tiene que hacer perfecto en el Espíritu. Pero me hace perfecto en Cristo. Porque así, permanentemente, aun cuando hayan sido mutiladas algunas de las citas, nos muestra que Dios, que Cristo es el Espíritu. ¿Cuál es la función de los teólogos? Desviar la vista de la gente sobre el verdadero mensaje de lo que está diciendo la palabra de Dios. Juan, capítulo 20. Jesús estaba por ir. Estaba hablándole a los discípulos las últimas palabras, ya estaba para ascender. Vamos a leer desde el versículo 20 para que vean el contexto. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quién envía? ¿Quién es el que envía? El Padre me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. Bien. Versículo siguiente, 21. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Recibid mi Espíritu? ¿Dijo recibid mi Espíritu? Dijo recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿de dónde salió el Espíritu Santo? ¿Tenemos alguna cita tan clara como esta? ¿Esto es claro o hay que interpretarlo? Es claro. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Es más, si queremos ir a Elena de White, podemos tomar el deseado de toda la gente, leer el capítulo donde está mencionando esto, y Elena de White dice que al soplar su Espíritu, Jesús les dio las primeras gotas del derramamiento del Espíritu Santo que iba a acontecer en Pentecostés. Si estas eran las primeras gotas que le dio a sus discípulos, quiere decir que el Espíritu que se derramó en Pentecostés era más de lo mismo, o era la totalidad de este mismo Espíritu, que ahora solamente eran unas gotas. Algunas personas, algunos teólogos dicen: Jesús como el Hijo de Dios solamente aparece en el Nuevo Testamento. ¿Es así? ¿Dónde aparece? ¿En la creación? Sí, no, pero como hijo de Dios. No que aparezca Jesús, sino como hijo de Dios. Con la palabra hijo de Dios. Y que Elena de White confirme que era hijo de Dios. ¿En dónde? En Daniel. ¿Dónde? En el horno de fuego. Exactamente. Ahí tenemos a Jesús como el Hijo de Dios. Y fíjense ustedes lo que dice Elena de White y el comentario bíblico adventista. Daniel capítulo 3, versículo
24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a... La versión original, esto es una traducción, la versión original dice hijo de Elohim, de Dios, que Elohim también es plural. Pero veamos qué dice Elena de White con respecto a esto. Capítulo 3. El subtítulo: Cristo revelado por los cautivos. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. ¿Quién le había instruido a Nabucodonosor? Daniel. ¿Recuerdan en el capítulo 2 que Nabucodonosor sueña con la estatua y alaba al Dios de Daniel que le ha transmitido todos los misterios? Y Elena de White dice: Daniel continuó hablando con Nabucodonosor y exponiéndole que Dios tenía un hijo. Y lo dice acá. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado este argumento en el momento en que se habla acerca de Cristo como el Hijo de Dios? Nunca. Estas cosas no aparecen. Jesús, ¿con qué nombre era conocido en el cielo? De acuerdo a la Biblia, o de acuerdo a Elena de White, si quieren, pero la Biblia. ¿Con qué nombre era conocido en el cielo? Miguel. Bueno, el que es como Dios. ¿Y ustedes creen que Jesús era conocido como el Hijo del Dios Altísimo en el cielo? ¿Sí? ¿Cómo le dijeron los demonios a Jesús? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ese era el nombre que ellos le habían conocido a Jesús en el cielo, el Hijo del Dios Altísimo. O sea que antes de haberse hecho Hijo de Dios encarnado, ya era Hijo de Dios en el cielo. Lo confirman los demonios. ¿Por qué lo condenaron a Jesús el Sanedrín? Porque dijo que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué le preguntaron si era el Hijo de Dios y no si era Dios? Porque Daniel nos confirma que eso era lo que ellos creían. O sea, eso era la teología hebrea, la teología judía, creía que el que venía era el Hijo de Dios. Así que los teólogos nos engañan permanentemente. Todos los teólogos, incluso los que traducen la Biblia. Por eso hay que ir a los originales dentro de lo posible. ¿Sabían ustedes que cada vez que en los evangelios aparece la palabra sábado, y en las Biblias dice reposo, en griego dice sábatos? ¿Hay otra palabra en griego que signifique reposo? Hay una palabra en griego.
Catapausis. Catapausis quiere decir descanso, reposo. Y sábatos, entonces, ¿qué quiere decir? Si aparece sábatos y lo traducen como reposo. Claro, sábatos proviene del hebreo, Shabbat. Es una palabra que proviene del hebreo y que se refiere pura y exclusivamente a alguno de los sábados sagrados del judaísmo. ¿Y por qué dicen las Biblias reposo y no dice sábado? Exacto. Porque se quiere cambiar la ley. Se quiere cambiar lo que la Biblia dice para que la gente no entienda. Hebreos capítulo 4. Ustedes, yo les estoy diciendo todo esto para que ustedes no crean nada más que lo que Dios dice y no lo que los teólogos dicen o los traductores traducen. Hebreos capítulo 4 es muy demostrativo de una mala traducción. De una mala traducción hecha a propósito. Porque si uno traduce mal porque no sabe, como puede ocurrirme a mí, que mi inglés es bastante básico y si yo tengo que hacer una traducción, me cuesta un poco para encontrar las palabras correctas. Pero alguien que es especialista y que se pone a traducir la Biblia, tiene que saber bien que no se puede poner la misma palabra si en el original la palabra es distinta. Así que vamos al capítulo 4 de Hebreo y vamos a leer. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿sí? Reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué dice en griego allí? La palabra griega que aparece ahí es catapausis. ¿Qué quiere decir catapausis? Reposo. ¿Cuándo se aplica catapausis? Cuando usted está cansado. Trabajó 4 días y el 5.º día está cansadísimo. Hizo una guardia, 2 guardias juntas. Al 3.er día está cansadísimo. Necesita un catapausis. ¿Entienden? Un reposo. ¿Ese es un sábado? No. Simplemente estoy cansado, necesito un catapausis. La palabra nuestra pausa viene de catapausis, ¿no? ¿Qué es una pausa? Un paréntesis, algo entre medio, no necesariamente cae en sábado. Vamos a seguir leyendo. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, catapausis, de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi catapausis, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del 7.º día, y catapausis, Dios de todas sus obras en el 7.º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi catapausis. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determinó un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado él catapausis, no hablaría después de otro día. Hago un parate acá, una pequeña aclaración. ¿De qué reposo está hablando? ¿De un reposo de adoración o un reposo de cansancio? ¿Qué era lo que les prometió Josué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era para qué Dios había puesto a Josué frente al pueblo de Israel? Para que le diera ¿qué? La tierra prometida, el reposo.
Ya no iban a andar más por el desierto, ahora el reposo. Bien, versículo 9. Por tanto, queda ¿Quiénes tienen una Biblia que dice reposo nada más? ¿Quiénes tienen una Biblia que dice reposo sabático? ¿Cuál es lo correcto? Versículo 9. Por tanto, queda un catapausis. No, el original dice sabatismos. Entonces la traducción que dice reposo sabático es la correcta. ¿Y por qué hay algunas que no dicen reposo sabático? Para cambiar el día de reposo, porque si dijera reposo sabático, todos entenderían que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Y acaso el traductor no sabía esto? ¿No sabía que cuando dice sabatismos no es lo mismo que catapausis? ¿No lo sabía el traductor? Claro que lo sabía. Pero puso reposo igual que todas las veces anteriores, como si las palabras fueran la misma. ¿Cómo se llama eso? Engaño. Engaño. ¿Nos engañó el original bíblico? No. ¿Quién nos engañó? El traductor. Permanentemente nos están haciendo eso. Es la tarea de Satanás. Engañar, engañar, engañar al pueblo de Dios para que se consuma en discusiones permanentemente y no se enfoque en la verdad. Si tuviéramos la Biblia bien traducida, sería más fácil la predicación de la verdad. Pero con Biblias mal traducidas, así es como la gente entiende en el infierno. ¿Cuál es la palabra que se usa para infierno en la Biblia? Seol o Gehenna. De acuerdo el contexto, significan cosas distintas. En algún caso, cuando se usa Seol, está hablando del cementerio. Y en otro caso, cuando dice Gehenna, está hablando de un basural donde se tiraban las basuras y se quemaban. Y cuando se tiraba también eventualmente alguna persona, algún criminal, alguna persona despreciada de la sociedad, tiraban el cadáver ahí. Los animales muertos también los tiraban ahí. Y eso es el Gehenna. Se traduce como infierno porque infierno es una palabra tomada de la teología griega, de un concepto pagano. Y ese es el éxito de Satanás. Cuando convence al pueblo de Dios que las traducciones son correctas y nosotros tenemos que vivir peleando con hermanos cristianos para que entiendan la verdad. Bueno, no he venido acá para que ustedes se peleen con nadie, sino para que entiendan que el camino por el cual tenemos que transitar hacia la verdad está plagado de desviaciones, de problemas y que requieren mucho estudio y oración. Mis hermanos, solamente les presenté un pantallazo de muchas otras cosas que han sido cambiadas en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Con esto termino. ¿Por qué el Nuevo Testamento está tan plagado de algunas de estas traducciones apócrifas o traducciones malintencionadas y errores? Bueno, yo supongo que todos ustedes conocen que Primera de Juan 5:7 no está en los manuscritos más antiguos, sino que es un agregado muy conveniente para la doctrina de la Trinidad. Primera de Juan 5:7, eso lo saben, ni lo tenemos que leer. Como eso, ha habido algunas otras cosas. Dios preserva su palabra original. Pero ¿qué pasó con los griegos y qué pasó con los hebreos? Dios le dio a los hebreos su palabra porque sabía que ellos lo iban a tomar en serio y no iban a cambiar ni una jota ni un tilde.
Entonces, cuando nosotros tomamos los originales más antiguos que se pueden encontrar escritos en hebreo, que son del siglo II antes de Cristo, son exactamente iguales a los que tenemos ahora. Exactamente igual. Cuando tomamos los originales, no hay originales, manuscritos en griego, encontramos adiciones como la de 1 Juan 5:7. No hay muchas, pero hay malas traducciones también. Porque el mundo griego tiene una concepción distinta sobre la palabra de Dios o sobre la teología de lo que tenía el mundo hebreo. El mundo griego cree que todo es adaptable a mi forma de pensar. Por eso es que en 1 Juan 5:7 alguien escribió sobre esto. Mira que esto puede parecerse a la Trinidad, y otro lo incluyó y así quedó. ¿Creemos que estamos en un camino firme? No estamos en un camino firme. Satanás se ha preocupado de embarrarlo y de hacerlo lo más resbaloso posible para que nadie se salve. Por eso es que en este tiempo de la historia la mayoría del mundo no se da cuenta dónde estamos parados. No solamente porque no estudia las profecías, sino porque no quiere saber. Porque no le conviene saber, porque si supieran tendrían que tomar decisiones que no quieren tomar. Me alegra que ustedes estén aquí en este momento, en esta tarde, porque intuyo que ustedes sí quieren saber, que ustedes quieren conocer cuál es el camino correcto. Yo no se los voy a decir, porque ya lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo único que puedo decirles es, a través de mi experiencia y a través de lo que he leído, cómo son algunos de los engaños de Satanás para el pueblo de Dios. Mientras nos interese más vivir en la comodidad, más lejos estaremos de Dios. Dios puede darnos todo el reposo que nosotros necesitamos, pero solamente si nos ponemos en sus manos. El pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán. ¿Tuvieron reposo? Lo acabamos de leer. No tuvieron reposo. Pasaron miles de años y no tuvieron reposo. Hace 3.500 años que entraron. ¿Tienen reposo? Estuvieron exiliados, volvieron del exilio, los exiliaron otra vez, volvieron del exilio, sin reposo y sin paz. Porque para la mentalidad de ellos Jesús es un impostor. ¿Qué es para ti Jesús? ¿Es un amigo? ¿Es tu Salvador? ¿Es alguien a quien le confiarías tu vida? ¿Has aprendido a depender pura y exclusivamente de Él y no de lo que te digan los hombres, por más títulos y másters y todo lo que, doctorados que puedan ostentar? Porque lo que te digan los hombres podría estar muy lejos de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, mi querido hermano, para esta mañana el llamado es a reformar nuestra manera de pensar y enfocarnos solamente en las cosas espirituales que son eternas, porque todo lo demás lo vamos a perder. Títulos, membresía de la iglesia, propiedades, todo. Pero aquel que pierde todo, ¿qué va a ganar? La vida eterna. Vale la pena. Vale la pena porque falta poco tiempo. Entonces ya no es como podríamos pensar cuando Jesús se fue, todavía faltaban 2000 años.
Ahora les puedo asegurar que, como dijo Emanuel, las cosas vienen peor que las que pasaron. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo no deseo que ninguno de ustedes sea abocado del enemigo. Que el Señor los bendiga, que tengamos una linda confraternización durante el momento del almuerzo y nos vemos luego a la tarde. Amén.